¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a Casa Silworth. Mi nombre es Estela Nenés. El día de hoy vamos a tratar el tema de ¿qué es la codependencia? Aquí en Casa Silworth ustedes van a poder encontrar muchísimos temas relacionados a adicciones, a codependencia y sobre todo cómo poder tratarlos en nuestro día a día y en nuestro entorno familiar. El día de hoy nos acompaña el asesor en temas de adicciones, Andrés Romero. Hola, Andrés Romero, asesor y consejero en adicciones. Y hoy vamos a tocar un tema por demás difícil, que es la codependencia. Poca gente sabe acerca de este tema, aunque muchos la padecen. Pero quisiera empezar comentándote. Sí. Si tú conoces algún caso de algún amigo, algún familiar, que el marido le pega, la corre, la regaña, le grita, la violenta, y ella sigue ahí y no se va. O al revés, un hombre que la mujer lo trata mal, que lo engaña, que le miente, y el hombre sigue ahí y no se van. Si conoces algún caso como esos, estamos hablando de un caso de codependencia. ¿Qué es la codependencia? La codependencia es la manera equivocada de vincularse en una relación. No necesariamente tiene que ser con una pareja. Puede darse a través de algún familiar, de algún amigo, algún conocido. La raíz de este tema es muy variado, no hay un patrón conductual generalizado, es a través de la propia formación del primer círculo social, que es la familia, en donde la persona se ve despojada de sus valores, de su dignidad, de su sentido de decisión, a través de un complejo de inferioridad. No sé si tengas ahí algo que preguntarme. Aquí me comentas que la coadicción o codependencia es el mismo término. Sí. Me comentabas que esto se va formando a través del desarrollo, el primer círculo. El primer círculo se maneja como la familia, directamente los papás o cualquier círculo social personal. El primer círculo sería la familia. Okay. Por eso te decía que no se puede generalizar. Hay personas que crecieron con sus dos papás, en armonía con hermanos, y posteriormente generaron esta cuestión de codependencia. Hay personas que no tuvieron papá, o que no tuvieron mamá, o que no tuvieron ninguno de los dos, y que se criaron en otro entorno, quizás tíos, abuelos. A eso nos referimos con primer círculo social. Ok. ¿Esto más o menos en qué edades se maneja? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que se llega de una etapa a otra en edades tempranas? Ok, nos vamos a basar en el libro de las heridas del alma. Ajá. Las heridas de la infancia lo conocen muchos. Y, por ejemplo, son 5 heridas. La primera es el rechazo. Esta herida se infringe por parte de tu progenitor del sexo opuesto. Y es entre los 0 y 2 años de edad. Prácticamente es imposible que ahorita tú que me escuchas, lo comentamos, o las personas que nos vean, van a decir, pues es que no me acuerdo de 0 o 2 años. Sí, pues está difícil que se acuerden, pero esa herida se infringe en esa edad, 0 o 2 años. Cada herida de estas te va a dejar una máscara. En este caso, ¿qué es una máscara? Una máscara es un método compensatorio que te permite fluir. Te pongo un ejemplo en el rechazo. La máscara el término es huidizo, y es un término que se va a utilizar constantemente cuando hablemos del rechazo. ¿Qué es o quién es una persona huidiza? Es una persona que no toma decisiones, que no acepta responsabilidades. Un ejemplo sería en la vida adulta. La mujer tiene ganas de cenar y quiere cenar, y le dice a su pareja, vamos a cenar, y a la mujer se le antojan unos taquitos al pastor. Y le dice el esposo, sí, vamos a cenar, yo también quiero cenar. El esposo le comenta, ¿qué se te antoja? Y la mujer huidiza va a decir lo que tú quieras, aunque ella quería taquitos al pastor. ¿Por qué dice lo que tú quieras? Para evitar sentirse rechazada, porque ¿qué tal si él quiere hamburguesas? Okay. O sea, es un ejemplo un poco burdo, un poco simple, pero si lo llevamos a muchas decisiones en nuestra vida, encaja perfectamente en cuestiones todavía más difíciles o de más peso en decisiones. Entonces esa persona siempre va a permitir que otros decidan. Decía, 0 o 2 años.
0 a 2 años por parte de tu progenitor del sexo opuesto. La máscara, que es ese método compensatorio que nos permite fluir. Una máscara es como los luchadores. Un luchador desde el ring en su pelea te puede ofender, te puede gritar, te puede aventar cosas. Termina su lucha, termina su pelea, se va al vestidor, se baña, se cambia, se quita su máscara, se pone ropa normal y puede sentarse junto a ti sin ningún problema. Eso es una máscara. Lo amplío un poquito el concepto porque lo vamos a trabajar en las 4 heridas siguientes, el mismo concepto de máscara. Okay. En esta herida de rechazo, ¿tienes alguna pregunta? No, me lleva a estar en esta parte de lo que me comentaba hace rato sobre que dice que estás intentando salvar constantemente, pero esto no se enfocaría en otra de las máscaras o también va derivado de lo mismo. Eso ya entra en un plano ya de una persona que ha desarrollado codependencia. Okay. Primero, en el tema que te comento de la herida, la primera herida, es cómo se va formando esa máscara. Lo complementamos con la segunda. La segunda herida es el abandono. Se da entre los 0 y 3 años de edad por parte de tu progenitor del mismo sexo o muchas ocasiones del sexo opuesto. ¿Qué es un abandono? Vamos a tocar la diferencia entre rechazo y abandono, porque muchos se pueden confundir, no es lo mismo. Un rechazo es no te quiero cerca de mí, no tengo tiempo, no me estés molestando. Y un abandono es me voy, te dejo. O sea, son diferentes. La herida del abandono se infringe entre los 0 y 3 años de edad por parte de tu progenitor del mismo sexo, pero puede cambiar, no es una regla general. La herida, la máscara que nos va a dejar el abandono es la dependencia. Es un niño, niña, que no le permitieron desarrollarse emocionalmente, que siempre dependió de otros, y su gran miedo es la soledad. En esa máscara de dependencia, esa persona siempre va a buscar quien lo proteja, quien lo provea. Si hablamos aquí de carencias, en estas 2 heridas, nos vamos a la cuestión de apegos. Si la carencia es afectiva por parte del padre, en el caso de las mujeres, esa mujer va a buscar ese afecto, ese amor que no tuvo de papá a través de hombres, y va a generar vínculos de acuerdo a sus propios apegos que generó. Apego evitativo, apego ansioso, dependiendo. Entonces va a ser muy difícil que esa persona que es violentada, que es humillada, que es golpeada, que es bajada, se aleje de esa persona porque ella lo provee de esa seguridad que él necesita. Esas por miedo a la soledad. En estas 2 heridas, a mí me gusta siempre poner con mis gentes, con mis compañeros, con mis pacientes, un ejemplo. Vamos a simular una U grandota. Simula la vela en tu mente. En la parte de acá de la U ponemos a mamá. Bajamos en la U y abajo estás tú. Subimos en la otra parte de la U y está papá. Mamá tiene la función de enseñarte a recibir amor. Desde que te tienen en el vientre, te acaricia, te dice palabras, naces, te cambia con mucho amor, te baña, te protege, te cuida, siempre con mucho amor. Te está enseñando a recibir amor. Ese amor tú lo recibes hasta abajo. Y ahora tu función y la función de papá es enseñarte a dar amor. Todo el amor que mamá te da, tú tienes que trasladarlo a papá. El dar y recibir son 2 caras de una misma moneda. Pero ¿qué pasa en esa U que te digo que te imagines qué pasa cuando mamá te da amor, pero no hay una figura paterna? ¿A quién le das todo ese amor que tienes? Entonces eres una persona que únicamente la acostumbraron o la enseñaron a recibir, no a dar. ¿Y qué pasa al revés? Cuando únicamente está esa figura de papá, pero mamá no nos dio amor. Entonces a todo lo que sea afecto, una muestra de interés hacia tu persona, palabras de ánimo, vas a confundirlas con amor. Se habla mucho del amor a primera vista, es algo que no existe, lógicamente. Cuando hablamos de una persona sentimental,
perdón, cuando hablamos de una persona sentimental, ¿tú qué te imaginas? ¿Sensible? ¿Qué más? No sé. Es que para mí muchos términos así son muy, los asocio con algo muy ridículo. Por ahí va la cosa. Cuando hablamos de sentimental, lo relacionamos directamente con los 5 sentidos. ¿Sí? Con el gusto, el tacto, el olfato, el oído y ¿La vista? la vista. Es una persona sentimental a través de los sentidos. Vamos a hacer otra imaginación. Ahora no una U. ¿En la U tienes alguna duda? No. Okay. Ahora vamos a simular una T, pero invertida, de cabeza. ¿Sí? En este lado de la T vamos a poner sentimientos. En el lado de acá de la T, que está de cabeza, ponemos pensamientos. ¿Sí? Y hacia arriba vamos a poner emociones y vamos a manejar las básicas que trabaja el ser humano: el gusto, la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la frustración y el amor. Son las básicas. Hay muchas más, pero nos basamos en estas. Entonces, una emoción se va a generar a partir de un sentimiento y un pensamiento. ¿Sí? Ves a un chavo que pasa en la calle que te llama la atención, está alto, está fuerte, como te gusten, tatuajes, lo que tú quieras, ¿no? Pero lo estás viendo, estás ocupando un sentido. Ajá. ¿Sí? Pasas junto de él y te gusta su olor del perfume que tiene. Estás ocupando el olfato. Okay. ¿Sí? Con esos dos. Puede haber más, ¿no? O sea, el contacto físico a través del saludo X. Pero entonces ese sentimiento te va a llevar a un pensamiento. Este chavo está guapo, me gusta, a ver si me lo ligo, lo que tú quieras, ¿no? Pero ya se genera un pensamiento. Entonces vamos a fusionar ese sentimiento con ese pensamiento y vamos a tratar de trasladarlos en la punta de la T, que está de cabeza, y vamos a ver qué emoción se genera. Leía yo el concepto de que es, por ejemplo, que es el amor, ¿no? Es un sentimiento positivo fusionado con un sentimiento positivo encaminado hacia una persona positiva y que lógicamente te puede generar una emoción al tiempo, como el amor. Pero ¿qué pasa cuando hay carencias? Cuando hay en la U que no estuvo papá o que no estuvo mamá y que no sabemos qué es amor. Me enamoré porque está bien guapo, me enamoré porque huele rico, me enamoré porque es bien atento, me enamoré, pero no permitimos que se fusionara. O sea, simplemente nos fuimos por el sentimiento, por la vista, por el olfato, por el gusto, por el tacto. O sea, no nos detuvimos a pensar para generar la emoción, que es conocerte, que es platicar contigo muchas veces, que es saber qué piensas, cómo fue tu infancia, tu adolescencia, qué estudias, qué estudiaste, todo ese rollo, ¿no? Entonces, ese choque hacia a primera instancia, pues que viene hoy, ¿no? Pues vamos a juntarnos, vamos a vivir juntos. Entonces estamos juntándonos dos perfectos desconocidos y vamos a tener que adaptarnos a las circunstancias que vayan llegando de acuerdo a mi forma de ser y a tu forma de ser. Y si tú tienes carencias afectivas, por ejemplo, vamos a entrar en esa cuestión y yo voy a hacer que tú dependas de mí afectivamente. Puede generarse una dependencia económica, afectiva, sexual, laboral, pero las más fuertes son las emocionales, que es eso que llamamos amor. Pero aquí, ¿cómo se genera la codependencia? ¿Qué es la primera parte o en qué se podría basar para decir, ok, desde este punto a este punto, ahí se genera la codependencia, o simplemente son muchos factores que van incluyéndose en un mismo círculo? A partir de las dos heridas, a partir del ejercicio de la U y de la T, puedes darte cuenta cómo se inicia. Hablamos de dos partes, ¿sí? Codependencia. Co es como acompañamiento y dependencia es la que recibe. El co es el que proporciona y el dependiente es quien recibe. Sí, a través de esas heridas que te decía, y bueno, cada herida tiene muchas características, no las comentamos todas, vamos a alargar mucho,
pero cada herida tiene muchas características. Por ejemplo, me comentabas, en el rechazo viene la persona rescatadora, esa que siempre quiere ayudar aunque no le pidan la ayuda, esa que siempre quiere participar aunque no sepa. Algo muy común en las adicciones a sustancias, hablamos de coadicción o codependencia. La coadicción es lo mismo, ¿no? Esa mamá que quiere ayudar a su hijo que se droga, pero al no saber cómo ayudarla, yo pongo un ejemplo siempre con las personas. Si tu hijo tuviera cáncer, ¿tú cómo lo podrías ayudar? Tú no tienes conocimientos en esa enfermedad, no sabes el tratamiento, no sabes nada. Lo único que tú puedes hacer para ayudarlo, si se le puede llamar ayuda, es llevarlo a un lugar donde reciba la atención para su enfermedad, que es el cáncer, a un hospital. Ponerlo en manos de médicos que se dediquen a eso. Exactamente lo mismo. Si tu familiar tiene una adicción a sustancias, tú no sabes de sustancias. Entonces, el amor de mamá se convierte en codependencia, en protección de más. ¿Sí? Entonces, la mamá sufre, la mamá llora, la mamá chantajea, la mamá hace de todo, viendo sufrir a su hijo. Pero al final de cuentas, está para rescatarlo. Si su hijo debe dinero porque robó, la mamá paga. Si su hijo cayó a la cárcel porque pegó, porque robó, por lo que sea, la mamá paga, el papá paga y no hay problema, porque es mi hijo, ¿cómo lo voy a dejar solo? En este caso, la ayuda que están haciendo es ayudarlo a darse más en la torre. Ellos tendrían que ponerlo en un lugar en donde pudiera recibir la atención y a su vez ellos mismos buscar atención, ayuda para su coadicción. O sea, poder separar. Se da mucho, o sea, así como se da en este ejemplo que te pongo de consumo entre el adicto que consume y papá y mamá, se da también en las parejas. Es que no encuentra trabajo, es que tiene mala suerte y yo tengo que apoyarlo, yo tengo que ayudarlo, es que le ha ido muy mal, es que cuando era chiquito sufrió mucho. O sea, siempre justificamos, o sea, la pareja en esa parte de co-ayudar, que no es más que buscar codepender. Okay. ¿Sí? Ahora se tiene que vivir un proceso largo y doloroso para poder romper una relación como estas. Okay. No es fácil. Es lo que llamamos en los grupos de autoayuda tocar fondo. Así como el dependiente tiene que tocar fondo, también el codependiente tiene que tocar fondo. Así como el que consume drogas tiene que tocar un fondo, así la familia tiene que permitirle tocar ese fondo y ellos mismos tocar su propio fondo. Para ejemplificarlo un poco más, cuando una esposa o una mamá deciden con mucho dolor meter a una clínica a su adicto o a un anexo, esa separación les duele, porque hoy la mamá no va a tener a quien cuidar, no va a tener a quien regañar, no va a tener a quien culpar, no va a tener a quien chantajear. La familia se enferma también. Entonces está la persona en el centro, en contención, internada. Te lo comento en el caso de un adicto, pero llévalo al caso de parejas. Y la mamá está marcando por teléfono todos los días al centro. ¿Cómo está mi hijo? ¿No se ha enfermado? ¿Sí come bien? Le voy a llevar unas vitaminas. ¿Cuándo lo puedo ver? Es que ya lo extraño. O sea, está tocando fondo a la familia. El adicto consume sustancias, cualquier tipo de sustancia, y la mamá consume emociones del hijo. La mamá es adicta al adicto y el adicto es adicto a consumo. Llévalo a parejas y es exactamente lo mismo. Pues es muy difícil romper un vínculo como esos, un mal vínculo como lo que es la codependencia. Aquí me marca que es como sobreprotección. Sí. ¿Y cómo funciona esta parte? Porque aquí me marcas que son las responsabilidades autoimpuestas y los sentimientos de culpa. ¿Cómo se genera un sentimiento de culpa hacia alguien?
o sea, algo que estás generando codependencia. Vamos a hablar, nuevamente regresamos a la parte del abandono. Sucede que mamá tiene que trabajar y tiene un horario que cubrir en su trabajo y tiene que dejar al niño, a la niña encargado en una guardería, con algún familiar, con alguna persona que se lo cuide, y mamá se va para cubrir su trabajo. Y esto el niño lo percibe como abandono. En su mente infantil para él es un abandono. Casos comunes, por ejemplo, una familia normal, en donde no hay adicciones, en donde hay una funcionalidad. Pero un día el niño se enferma y lo llevan al doctor, y por circunstancias el niño se tiene que quedar en un cuarto de un hospital, no en la casa que vio todos los días. En ese momento él percibe, esta no es mi casa, mis papás ya me dejaron, en su mente infantil, y él lo percibe como un abandono, aunque no fue así. O algo más común, el primer día de clases en el kinder para los niños o las niñas, ¿no? Va la mamá o va el papá y lo deja en la puerta del kinder, y el niño se queda, o la niña se queda llorando en la reja, porque cree que lo están abandonando. O sea, son cosas así que parecerían muy simples, pero que repercuten al tiempo, si no son tratadas, si no son canalizadas. En esta parte incluyo un concepto, no es mío, lo escuché de otra persona, me gustó mucho y lo adapto a esta cuestión. La enfermedad que estamos trabajando, que estamos tratando ahorita, es sentimientos, pensamientos y emociones negativas no expresadas ni aclaradas en su momento. Otra vez, sentimientos, pensamientos y emociones negativas no expresadas ni aclaradas en su momento. O sea, en ese momento. Ya al tiempo las aclaras, pero ya estás, ya caíste en la consecuencia de esas heridas, ya vives a través de tus máscaras. Es lo que me preguntabas hace un rato, cómo se van formando. ¿Y aquí cómo se brinda este tratamiento o este apoyo? Porque me marcas que es para refortalecer el bienestar emocional y es capacitarte para que pues se pueda apoyar de una manera correcta. Canalizar las emociones a lugares y personas en las que puedas tener un tratamiento. Se recomienda el tratamiento profesional a través de un psicólogo. Se recomiendan los grupos de autoayuda, tanto Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, grupos de Al-Anon. ¿Qué es eso? Son grupos que nacen a la par de Alcohólicos Anónimos hace más de 88 años, vamos para 90 años, pero son grupos para familiares de alcohólicos. Porque así como lo que ahorita decíamos, ¿no? Así como el alcohólico se fue enfermando poco a poco, también fue enfermando a su familia. Años de convivencia con un alcohólico vuelven neuróticos a cualquier persona a su alrededor, a cualquier familiar. Entonces la familia igual requiere atención para poder entender a su enfermo, para poder entenderlo, no comprenderlo y no justificarlo, sino que decir, el enfermo es él, y mientras yo esté y solucione sus problemas, él nunca va a cambiar. Entonces yo tengo que alejarme. Y eso lo encuentran en grupos de Al-Anon, en terapia profesional, o en grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos. Se pueden encontrar a través de los 12 pasos cómo canalizar sus situaciones. Lo recomendable es profesionalmente, y después que se agreguen a algún grupo de autoayuda. Okay. Aquí me marcas que la dependencia emocional se genera y se manifiesta a través de varios síntomas. ¿Me podrías decir cuáles son estos síntomas? La dependencia emocional se manifiesta a través de varios síntomas. Sí, partimos de una baja autoestima, por principio de cuentas. La persona que padece este tipo de cuestiones fue una persona que se siente inválida emocionalmente, que siente que por ella misma no podría, que el valor que tiene es a través de esa persona. Uno de los ejemplos que normalmente comento con mis gentes es ¿por qué buscan las mujeres que tuvieron una carencia paterna? ¿Por qué buscan hombres mayores? Porque de alguna forma están idealizando el padre que no tuvieron, o que no fue como ellos quisieran. Otra de las actitudes que manifiestan la codependencia
es el no tener decisiones propias, o el callarse sus decisiones propias, el callarse sus objetivos. No hay objetivos. Generalmente, bueno, pues afortunadamente ya en estas fechas, en esta actualidad, ha cambiado mucho la situación. Hasta hace años, no sé, 20, 30 años, la mujer tenía que estar en su casa cuidando a sus hijos. Las hijas de ese matrimonio estaban obligadas a lavarle la ropa a los hermanos mayores, a hacerle la limpieza a los hermanos mayores, porque eran mujeres. Esto ha ido cambiando, afortunadamente. Hoy tratar de manejar algún tipo de igualdad, ¿no? Y levantar de esta forma la autoestima de esas mujeres violentadas en su infancia. No hacemos más que trasladar patrones de conducta. No hacemos más que ir reviviendo cuestiones que vivimos en nuestra infancia. Esa mamá manipuladora tuvo hijas que se convirtieron en manipuladorcitas y que cuando crecieron se convirtieron en manipuladoras. Ese hijo sometido por golpes, por violencia, por ver cosas que no tenía que haber vivido ni visto en el lugar en el que nació, se convierte después en una persona que va a ser violenta, una persona que va a maltratar a su pareja, porque fue lo que vivió. O sea, por eso decíamos, sentimientos, pensamientos y emociones negativas no expresadas ni aclaradas. Esa es la verdadera enfermedad, esa es la raíz de la enfermedad. Sentimientos, pensamientos y emociones negativas, no expresadas ni aclaradas en su momento. Otro de los síntomas, los apegos. Los apegos. No importa que esté con otra, pero que no me deje. Ya sé que está con otras, pero sé que me quiere. Si no me pegara, pues no me quisiera. Me pega porque me quiere. O sea, ese tipo de cuestiones que se van arraigando. Generalmente nosotros que asistimos como parte de un servicio a instituciones federales como la penitenciaría, tanto en el área varonil como femenil, vemos las consecuencias de estos casos. Todos los días en los noticieros o en las redes sociales ves cuestiones como estas, ¿no? Desgraciadamente muchos de ellos terminan en feminicidios. Muchos de estos, mujeres desaparecidas. Esta es la causa, en muchos de los casos, o en la gran mayoría de los casos. Y también se dan los hombres, aunque menos porcentaje, pero también se dan los hombres. También hay hombres violentados, también hay hombres mutilados emocionalmente que dependen de las acciones y actitudes de su pareja. Eso de regresar con mi ex, es que le voy a dar otra oportunidad, es que ya cambió, es que me prometió, es que esto, sí, pero ya fuiste a pedir ayuda, ya fuiste con los ojos morados, ya fuiste llorando porque te corrió, y ¿por qué regresas? Esa es la codependencia. Esos son algunos de los síntomas. Hay muchos más, pero para no hacernos tantas pelotas. Entonces, en este momento podrías decirme que la codependencia es algo que cualquier persona puede desarrollar, no importa que haya tenido o no haya tenido alguna situación o alguna carencia, o siempre tiene que haber algún tipo de carencia para querer cubrirla con esto. Se genera porque existen patrones para que ese caldo de cultivo genere. Se genera porque mira, yo considero que uno de los males principales en la actualidad, ¿no? En todas las épocas, más en esta, yo creo que de los males principales es la ignorancia. Yo creo que todos somos ignorantes. Todos tenemos algo que desconocemos todavía. El ignorante no es aquel que no sabe. Para mí el ignorante es aquel que se niega a aprender, que no quiere aprender, ¿no? Y en este caso, si no conoces tu propia historia, ¿cómo estarías en condiciones de hacer algo por ella? Manejamos a través de una retroinspección, o sea, ir hacia atrás en tu vida y tratar de encontrar el por qué eres así. O sea, hay personas, o sea, no me causa mucha simpatía cuando las personas dicen, es que yo soy de las personas que no me dejo
es que yo soy de las personas que luego me enojo, es que yo soy de las personas que siempre ayudo, o sea, no, o sea, eres de las personas que no sabes quién eres, porque es el que siempre te enojas, tiene una causa, y no la conoces, únicamente muestras la consecuencia, la máscara. El que siempre ayudas, pues qué bueno, no, qué padre, pero ¿por qué no te ayudas tú? O sea, ¿qué es lo que te hace siempre ayudar? ¿Esto entraría en la parte de aquí de negación de la realidad? Exacto, exacto. Ok. Es lo mismo que hace un adicto cuando consume, no es dueño de sus actos, ni sus pensamientos. El adicto anestesia sus emociones para no sentir la realidad, porque la realidad lo hace sufrir. En la codependencia es lo mismo. La dependiente pone una sábana blanca enfrente de ella para no ver la realidad, aunque sí la sabe. Lo mismo, adormecer tus emociones para no ver tu realidad. ¿Qué pasa cuando una de las dos personas, cualquiera de las dos, ya sea el codependiente o la dependiente, qué pasa cuando el codependiente se harta y se va? Bueno, pues la otra parte, hombre, mujer, se queda a sufrir. Y se recurren a todas las cosas que se puedan hacer con tal de que esa persona regrese. Me voy a matar, voy a tomar pastillas, me voy a ahorcar, tienes que regresar conmigo, y rogar y hincarse y llorar y suplicar. Entonces, si la otra parte, que es muy común, otra vez la convence, otra vez se junta. Un amigo, compañero mío, él dice que la codependencia únicamente se puede tratar cuando una de las dos partes huye o muere. Y yo agregaría otra más, que sería la que hoy recomendamos, tratarse. Tratarse. Todo tiene una solución, pero hay que tratarse. O sea, tienes que saber qué te duele para poder tomar un medicamento de acuerdo a tu malestar. Tienes que conocer tu historia, el por qué te hiciste dependiente. Hace algunos meses una persona se acercó conmigo para un caso como estos y me decía, vamos a poner un nombre X, vamos a ponerle Ana. Es que Ana se fue y me fue infiel y la extraño y no puedo vivir sin ella y quiero ir a rogarle y ya me emborraché y ya me drogué y todo y no puedo olvidarla, ¿qué hago? Ayúdame a sacarme este sentimiento de Ana. Y digo, pues sí se puede, sí lo podemos hacer, pero si trabajamos el sentimiento que te está dejando, o el dolor que te está, o el sufrimiento que te está dejando la partida de Ana, lo vamos a lograr en algún tiempecito, no muy largo, pero después vas a regresar otra vez conmigo para curar el dolor, el sufrimiento, el malestar que te deja el que te abandonó Luisa. Y en unos meses vamos a estar trabajando el sentimiento que te dejó Petra. Entonces, no, o sea, mejor vamos a curarlo de raíz, ¿no? Mejor vámonos a tu historia, vamos a tratar de encontrar los orígenes, el cómo, el cuándo y el por qué deformaste esos sentimientos y esas emociones y que te convirtieron en una persona codependiente. ¿Qué te puede dar esa persona que tú no te des? ¿Qué puede regalarte esa persona que tú no te puedas regalar? Entonces nos metemos básicamente al amor propio. Amor propio, o sea, yo soy primero. Te quiero, te amo, pero me amo más yo, me quiero más yo. Por ejemplo, en tu caso, tienes pareja, tienes hijos. Quiero a mis hijos mucho más que a mí, son todo en mi vida. O sea, no, la primera persona eres tú. Si tú no estás bien, no estás en condiciones de darle lo mejor a tus hijos y a tu pareja. O sea, primero es uno. Y no es una cuestión egoísta, es una cuestión lógica. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, vamos a la codependencia otra vez. ¿Cómo puede una persona codependiente decir que ama a su pareja en ese ejercicio de la T? ¿Cómo puede decir que ama a su pareja si ella no se ama? Si ella no tiene amor por ella, no tiene respeto por ella, ella permite ser violentada, permite ser agredida, humillada, sobajada, y no le importa. Entonces, no se ama. Entonces está confundiendo un sentimiento de amor, pues decía,
el dar y recibir son dos caras de una misma moneda. Ujú. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo recibir? Ujú. En el mismo tema podemos tocar otro punto, ¿no? Esa persona codependiente, ¿por qué protege? ¿Por culpa? ¿Por miedo? Ujú. ¿O por amor? Debería ser una causa específica por el tema, ¿no? Al final. Nos vamos al tema de la mamá con el hijo. Ajá. Con el hijo que consume drogas. ¿Por qué mamá protege a ese jovencito? Ujú. Bueno, tengo mamás que tienen jovencitos de 40 años, ¿no? Ujú. Tengo mamás que tienen jovencitos no, adolescentes de 12, 13 años. Ujú. No hay una edad. Ujú. ¿Por qué mamá protege a ese de 30? Que ya la esposa lo dejó, que ya sigue metido en las drogas o en el alcohol y que no puede salir. ¿Y por qué mamá siempre abre la puerta? ¿Y por qué mamá siempre está con él? ¿Y por qué mamá siempre lo procura? ¿Y por qué mamá siempre está al pendiente? Ya no trabaja. Mamá le proporciona dinero para que compre su consumo. ¿Por qué? Por amor, por miedo, amor? Por culpa. En muchos de los casos, la gran mayoría es por culpa. Los adictos al consumo de sustancias se convierten en grandes manipuladores, expertos chantajistas. La mentira es parte de su forma de ser. Hay ocasiones en que no tienen por qué mentir y mienten. El infiltrarle la culpa a los padres es lo más fácil. Es que yo me drogo porque cuando yo era chiquito tú me abandonaste. Tú fuiste con otra mujer y nos dejaste solos. No te importamos. Y así. Entonces, hoy el padre o la madre adulto que ve a su hijo consumiéndose lo que hace es eso, activar la culpa. Entonces hoy paga culpas, no repara daños, paga culpas. Okay. Y está sometido a su enfermedad. No es por amor. Es por... Y esto mismo se traslada hacia las otras cosas, es por sentimientos de culpa generalmente. Así es. Esa mujer violentada. Bueno, cuando hablamos de codependencia hablamos de dos personas, ¿no? Codependiente. Generalmente es otro tema, pero forma parte del tema, pero no lo tocamos como tal, porque es más extenso. La figura del narcisista. Esa persona que necesita ser admirada, que necesita el reconocimiento del puesto por su propio sexo, para sentirse superior, un ególatra. Un ególatra. Una persona que requiere de la adoración, de la atención de los demás, para poder a sí mismo tener cubierto ese sentimiento, ese complejo de inferioridad. Entonces, vamos a ponerlo como coloquial, se junta el trapo con el trapeador. Forma ese vínculo codependiente. No hay mucho de dónde, para dónde irse, ya una cuestión como esas. O sea, para que haya alguien que reciba, tiene que haber alguien que dé. No existe uno sin el otro. Sí. Y realmente trabajamos en consejería y asesoría en adicciones. La codependencia es una adicción. Realmente trabajamos en esta cuestión. Puntos bien importantes, ¿no? Los orígenes. Vámonos a las heridas del alma. Otra vez, el rechazo y el abandono. Son 5, pero ahorita tocamos rápidamente las otras. Pero estas dos son de las más... ¿De las más importantes? En estas formamos esa agua. Y en esa podemos poner nuestra T invertida y darle forma. Tocamos rápidamente. La tercera herida es la traición. 0-4 años de edad. ¿Qué es la traición? Es cuando no te dan lo que merecías, cuando alguien divulga un secreto tuyo, alguien a quien tuviste confianza, cuando alguien te acusa injustificadamente de algo, gente que
tú ayudaste, que Ujú. te hablan mal de ti, una traición. Ujú. 0 4 años, cualquiera de tus dos progenitores, la máscara que te deje esa herida es el controlador. Es ser una persona controladora. Controlas tu entorno. Haces de más, das de más. Todo. Para que no fallen las cosas. Hagan como tú quieras. Una persona que es controladora eh, representa en base a mi gira todo. Vemos el caso de mamá, cuando papá fue adicto, fue alcohólico, fue drogadicto, se fue, nos abandonó, se murió, y la mamá se hizo cargo de los hijos, 2 hijos, 3, 4, 5, 6, 7, o como los hijos de antes, que eran de 10 para arriba. La mamá se hace cargo de todo, la mamá se sacrifica. Y para poder seguir ejerciendo ese control cuando los hijos crecen, se recurre al chantaje, parte de esa persona controladora. Acuérdense cuando eran niños, acuérdense cómo nos trataban, acuérdense todo lo que yo pasé con ustedes, o sea, hasta a través del chantaje se controla. En otros casos puede darse a través del dinero, en otros casos a través de la violencia, en otros casos a través del sexo, en este caso pues siendo complacientes en cuestiones que no te satisfacen o que te lastiman o que te avergüenzan, pero por no perder a esa pareja permites. Entonces es de muchas maneras el control. El permitir es una forma de controlar, el no hacer nada es una forma de controlar. O sea, no necesariamente tienes que ejercer un control a partir de palabras, sino el ser permisiva es una forma de controlar, para que no se vaya, para que no se aleje. ¿Sí me entiendes? La cuarta herida, que es la humillación, entre los 0 y 6 años, la humillación. La máscara que te deja la humillación es el masoquismo. Todos sabemos que es una humillación. Quedar exhibido ante los demás, quedar en ridículo, avergonzado, de menos, fíjate, en las que hemos manejado y en la que nos falta, en la quinta vida, en la que nos falta todavía, en todas el patrón común es la baja autoestima. Entonces, la humillación es lo mismo, la máscara es el masoquismo. No de que te peguen, o sea, no ocupas que te peguen, tú sola te pegas. No ocupas que te lastimen, tú te lastimas. ¿De qué manera? Un ejemplo, en la codependencia es estar sentada en tu sillón a las 4 de la mañana y pensando que tu pareja no llega porque está con la otra, y en tu cabeza ya imaginaste muchas cosas, y que a lo mejor ya no viene y a seguir sufriendo, sufriendo, sufriendo. Es una forma de lastimarte. Eso es un masoquismo. Otro tipo de acciones sería como esas mujeres que limpian 20 veces al día su casa, que barren hasta por debajo de donde ya pasaron la escoba 20 veces, que limpian los trastes muchas veces al día. Si se generan ese tipo de casillas. Lógicamente también en esa parte de la pareja que reclama, que violenta, que grita, que ofende, la respuesta mental de la dependiente es: me lo merezco. Me lo merezco. No te sientes merecedor a cosas buenas, únicamente a lo malo. La quinta herida, que es la injusticia, 0 a 7 años, por parte de cualquiera de tus progenitores, la máscara que te deja es la de la rigidez. Es una persona que es una sola pieza, que no acepta errores, que trata de no cometer errores para valerse de ello y poder ejercer autoridad sobre los demás. También esa rigidez. Les llaman de algunas formas neuróticos, perfeccionistas, ególatras, pero la máscara es esa. El perfeccionismo, la rigidez. No acepto errores y no me permito cometer errores. Y ese florero tiene que estar ahí porque ese es su lugar. Y nadie puede cambiar de lugar ese portarretratos porque ese es su lugar. O sea, sí, entonces, todas estas heridas o bueno, todas estas acciones se generan en la infancia.
No hay un cambio de que a lo mejor en algún momento después pasó algo, o todas se tienen que generar en la infancia siempre. Se generan en la infancia. Algunas brotan inmediatamente. La conducta de aquel que le aparece, bueno, en cada una de las heridas tiene manifestaciones físicas. Normalmente el que es rechazado, que es abandonado, tiene una complexión delgada muy marcada, hombros flacos, delgados, toda su estructura muy delgada, parecería que tiene una mano más grande que otra, siempre con la cabeza agachada, caminando muy pausado, casi arrastrando los pies, no levantar la mirada, muy poca responsabilidad o interés en su aseo personal, en su ropa, en su forma de ser, de vestir, de comer, de hablar. Son manifestaciones. Las hay físicas. Todos conocemos a chavos así. De hecho, los anexos, cuando llegan muy chavos, traen ese tipo de complexión. Manifestaciones físicas de sus heridas. Todas son de la infancia. Todas estas, digamos que todas las adicciones basadas ya sea como codependencia hacia personas o a sustancias, se manejan bajo la misma línea, todas van de la mano con los mismos factores para que se desarrollen. Sí, aunque no todas las personas tienen todas las heridas. Habrá algunos que tengan dos o una, algunos tres, algunos y todas, pero pues con una que tengas, ¿no? ¿Qué te parece el abandono? O sea, es a su vez, ese abandono posteriormente te va a colocar en posición para que otras personas te rechacen. Ya no tu papá o tu mamá, otras personas. Te decía, la base, la estructura de esta cuestión que manejamos es la baja autoestima. La baja autoestima. A través de la baja autoestima, tú puedes ir, lleváramos a una cuestión como de, te vas a, como engranes de un reloj, de esos relojes de antes. Si un engrane falla, va a hacer fallar el que sigue, y el reloj ya no va a ser. Va a ver bonito, pero ya no tiene una funcionalidad. Así nosotros. Si una herida no fue trabajada, no fue tratada, otra vez el concepto, sentimientos, pensamientos y emociones negativas no expresadas ni aclaradas en ese momento. Si ese pensamiento, sentimiento, emoción no fue tratado, no fue aclarado, va a afectar otras cosas, porque partimos de la autoestima baja. Bueno, y en este caso me decís que el tratamiento sería meramente profesional o también en estos grupos de ayuda. Aquí, ¿cómo se puede apoyar a estas personas a que puedan de alguna manera darse cuenta o para que puedan decir, bueno, ya me di cuenta, entonces quiero poder tener un tratamiento? ¿Cuál es la forma? Como en los grupos de autoayuda, como aunque hay una agrupación que se llama Codependientes Anónimos, que nace a través igual de Alcohólicos Anónimos, pero enfocada a este tema en especial, la codependencia. En otros variantes, Neuróticos Anónimos, al igual que los principios de AA, Narcóticos Anónimos, o sea, se ha derivado para muchas cuestiones. Ludópatas Anónimos, personas que tienen una adicción con el juego. Te respondería a través de un ejemplo. ¿Cómo harías, qué harías para que un burro que no tenga sed tome agua? ¿Qué harías? No sé. Es muy simple. Un burro que no tenga sed, tome agua. Ponle enfrente un burro que sí tenga sed y que esté tomando agua. Ok. Eso es prácticamente lo que hacemos. El compartimiento de experiencias, fortalezas y esperanzas. El saber que no eres la única persona que está sufriendo ese tipo de cuestiones. El llegar a un lugar en donde no vas a ser juzgada, no vas a ser criticada, que por el contrario, te vamos a compartir lo que hemos vivido, cómo lo hemos vivido y cómo fuimos saliendo poco a poco de esa situación en la que encontramos. Eso te va a dar una esperanza. Y aparte tienes la oportunidad de expresarte.
Bueno que lo tocas, es importante. Hablamos de adicciones. La palabra adicción es una palabra compuesta. Adicción. A es un prefijo y significa sí. Adicción es expresión, es comunicación. Quiere decir que los adictos no tenemos la capacidad de expresarnos, que todos nos lo callamos. Quiere decir que nosotros nos enfermamos no por lo que dijimos, sino por lo que nos callamos. Que nos fuimos sumiendo en un estado emocional que posteriormente nos colocó en posición para adherirnos a cualquier sustancia como válvula de escape. Cualquier sustancia como válvula de escape, para poder expresarnos. Un drogadicto llega un momento en que ya no se droga por placer. Ya sufre drogándose, ya sufre consumiendo. Ya el efecto que le proporcionaba en su momento tenía, ya no se lo da. En la codependencia es lo mismo. Llega un momento en que esa relación ya no te satisface. Ya no estás de acuerdo, ya tienes miedo, pero no puedes romperla. Quizás tú quieras romperla, pero quizás la otra parte no te permita ir. No porque te tenga amarrado, atada con un lazo, con una cadena, no, emocionalmente ligada. O sea, esa es la codependencia, lo malo, un vínculo malo en una relación. Ok. Y a todo esto, ¿cómo podemos acercarnos así o buscar ayuda o llegar a un lugar adecuado? En TikTok, como Casa Silver, en Facebook. También tenemos una página de Casa Silver, un grupo cerrado de Casa Silver. Pero yo creo que para más facilidad, a través del número y por WhatsApp, estamos en contacto. Cualquier grupo de autoayuda es bueno. Lógicamente, hablamos de Casa Silver, hablamos de Silver, porque aquí estamos. Pero cualquier grupo es bueno, cualquier alternativa es buena. La ayuda profesional es importante. No peor o no mejor que la de un grupo de autoayuda. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Espero que este capítulo haya sido de su interés. Vamos a dejar aquí abajo todas las redes sociales donde pueden contactar a Andrés Romero y también para poder unirse a Casa Silver. Son bienvenidos todos todo el tiempo. Muchas gracias. Yo soy Estela Nanes y nos vemos para la siguiente semana. Adiós. Gracias.